información que te permite mostrar business. Algunos aprovechan para llevar a algún familiar enfermo que la medicina alopática no ha podido curar, ya sea para algún mal físico o espiritual. Mientras los maestros africanos son protagonistas de esta historia, Lorenza Yapán representará para ellos, en el cortometraje, una llave interpretativa de la cultura mapuche. Y como guinda de la torta, lo que acaba de pasar en el taller. No recuerda haberse sentido tan rechazada alguna vez, y más encima no puede justificar lo que está ocurriendo. Audiovisualmente está bien abordado, muy bien abordado, ¿me entiendes? A partir de visual y sonoramente y a través del montaje uno ingresa en ese mundo. Poder filmar uno de los primeros versos y en base a eso también uno ayuda y ve, y ahí podés ver incluso si yo soy que me quiero sumar como coproductor, te digo, ay bueno, mostrame el primer verso para ver el punto de vista del director, para ver la cámara, para ver los personajes, va a ir por ahí, buenísimo. Como que me daba la sensación de que igual estabas experimentando distintas tonalidades, colores, texturas. Sí, en general, una de las cosas que me importa mucho es el color. Bernardo Yarzuna, el protagonista de la película, fue detenido por sospecha por la policía, una figura legal hasta ese entonces, donde te podían detener solamente por aparentar ser alguien, que es la pregunta que nos planteamos, ¿qué recurso ocupa la policía si no es la apariencia para detenerte? Desde que Ita cruzó la cordillera en el año 1972, ocultó siempre su apellido mapuche. A medida que yo crecía, le preguntaba sobre este pasado, sobre este apellido, y ella siempre me daba respuestas contradictorias y fragmentadas. Yo quiero que la próxima vez Gabriela o Iván digan, no, hay un festival en Temuco y es sobre la temática del pueblo originario, y ahí sabemos que hay otros festivales en el mundo que se están haciendo sobre esta temática.